Objeto y método de la macroeconomía. Objeto de estudio. La economía, como ciencia social, estudia la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios que realizan los diferentes agentes económicos, por ejemplo, familias y empresas. Esta ciencia busca establecer principios, teorías y modelos para encontrar las causas de los fenómenos económicos y así crear mecanismos para prevenir y corregir problemas relacionados con la pobreza, el desempleo, la inflación y la distribución del ingreso a través de medidas de política económica. Es importante aclarar que las familias y empresas son los sujetos o agentes económicos en una economía cerrada, sin considerar al gobierno. Cuando se habla de una economía abierta, a estos agentes se incorporan el gobierno y al sector externo. La economía para su estudio se divide en dos grandes ramas, microeconomía y macroeconomía. La primera se refiere al estudio de las unidades económicas individuales, por ejemplo, empresa y consumidor, lo cual constituye el estudio particular de estos agentes económicos. La macroeconomía es una disciplina que atañe a la sociedad. Mediante ella se puede encontrar respuestas a las grandes interrogantes que afectan la economía de un país y del mundo entero, ya que todos interesa saber, por ejemplo, estas preguntas. ¿Por qué crece la economía? ¿Qué factores provocan el desempleo? ¿Por qué aumentan los precios? Hay otra, por ejemplo, ¿qué debe hacer el gobierno para que la economía crezca? ¿Por qué controlar la inflación? Todos estos temas son de gran interés, no solo para el país, sino también para el individuo, pues responder a ellas le permite tomar decisiones sobre su ahorro, gasto, crédito, empleo, etc. Esta disciplina puede contribuir también a formar mejores ciudadanos, pues al estar informados y capacitados podrán evaluar las propuestas políticas en materia de impuestos, tasas de interés, gasto público y otras políticas que puedan afectar a la economía nacional y mundial. La macroeconomía, como las demás áreas del conocimiento económico, evoluciona para dar mejores respuestas a los problemas e inquietudes sociales. Se producen nuevos avances teóricos para enfrentar los conflictos y los retos del desarrollo nacional y mundial. La transformación de la economía plantea nuevas preguntas y exige nuevas respuestas, principalmente en los últimos años, en que la integración de la economía nacional ha dado como consecuencia una economía globalizada, por lo que el estudio de la macroeconomía es no solo necesario, sino indispensable para el internacionalista, al proporcionarle una visión general sobre la dependencia o interdependencia económica entre los diferentes países. Por otro lado, la macroeconomía tiene como objeto de estudio el análisis y comportamiento agregado de la economía de una región, un país o de todo el mundo, en donde los diferentes agentes económicos, familias, empresas y gobierno desarrollan actividades de producción, comercio, trabajo y administración, para que consumidores de cualquier parte puedan disponer de los factores necesarios para su vida diaria. La macroeconomía considera promedios. Por ejemplo, si un mes determinado algunas mercancías suben de precio y otras bajan, a la macroeconomía le interesa el promedio de ambos precios, pues representan el comportamiento del nivel general de ellos. Lo dicho anterior, se puede decir que el objeto de estudio de la macroeconomía es el estudio y análisis de los grandes agregados económicos que conforman la economía de una región, país o del mundo entero, conocer el comportamiento económico global y entender las políticas económicas implementadas por el gobierno. Por otro lado, el método de estudio. El método de estudio de la macroeconomía puede realizarse en tres pasos principales. El primero consiste en comprender a escala teórica los procesos de decisión individuales de los agentes económicos, tomando una familia o empresa promedio y observando su comportamiento en diferentes circunstancias para posteriormente extrapolar dichos comportamientos a las demás empresas o familias de manera deductiva. El segundo paso consiste en explicar el comportamiento global de la economía, obtenido mediante observación, a través de variables como precios, producción, consumo y otras, que son llevadas a escala agregada. Se deducen las relaciones entre ellas, lo que permite conocer el comportamiento general de la economía. Por último, el tercer paso
consiste en buscar el contenido empírico de la teoría y analizar bajo su marco los datos macroeconómicos observados para comprobar o medir en términos cuantitativos la validez de una de las variables y poder explicar el comportamiento de la economía en un momento determinado. El estudio y análisis de la macroeconomía es tarea del gobierno y la realiza a través de la contabilidad nacional, que reúne y recopila información necesaria para calcular el ingreso y producción totales de bienes y servicios generados por la economía de un país a lo largo de cada año. Por otro lado, productores y oferta agregada. Los productores son los agentes económicos que producen y transforman los recursos naturales en bienes y servicios para después, con precios distintos, intercambiarlos en el mercado con los consumidores, que los requieren para satisfacer sus necesidades básicas. Los productores que realizan sus actividades individualmente conforman de manera agregada la producción nacional, dando con ello lo que se conoce como oferta agregada. La oferta agregada está compuesta por la producción de cada una de las empresas, oferta individual, en la que, mediante la suma de la producción individual de cada una, se obtiene la producción social o total de la economía. El promedio de ella será el indicador de la producción individual. La oferta, tanto individual como agregada, está en función de los precios de los bienes. Por lo tanto, cuando los precios aumentan, la oferta también lo hace. Esto ocurre en todas las empresas. Sin embargo, se presentan algunas complicaciones cuando se pasa del análisis individual al agregado o macroeconómico. En el corto plazo, la respuesta de las empresas depende del estado de la economía. Si se encuentran inmersas en una cuyo desempleo sea alto y mantenga muchos recursos ociosos, la producción puede aumentar sin que los precios lo hagan en la misma medida, ya que esos recursos, o sea, mano de obra y máquinas, no requieren sueldos ni incrementos de precios para volver a la actividad. En el corto plazo, la curva de la oferta agregada es horizontal. Cabe destacar que también en la oferta, tanto particular como agregada, existe una relación directa entre los precios y la producción, por lo que a medida que aumentan aquellos, la producción también lo hará. Esto se debe a que de la diferencia positiva entre precios y costos surge la ganancia de las empresas, que a su vez pueden convertirse en una nueva inversión, trayendo mayor empleo y producción para la economía. Consumidores y demanda agregada. Los consumidores son los agentes económicos que requieren productos intermedios, finales y de capital para satisfacer sus necesidades, es decir, empresas y familias. Las primeras requieren materias primas, máquinas, herramientas e insumos para realizar sus actividades productivas. Las familias, por su parte, requieren de bienes finales para satisfacer sus necesidades de supervivencia: alimento, vestido, vivienda, transporte, educación, salud, recreación y esparcimiento. Así, el consumo puede ser productivo para las empresas y final para las familias. Los bienes que demandan estos agentes se denominan demanda agregada. Esta puede definir como la cantidad de bienes y servicios que requiere el total de consumidores de un país para satisfacer sus necesidades a los diferentes precios del mercado en función de la ley de la demanda. Es decir, que si el precio aumenta, habrá menos demanda y viceversa. También encontramos la oferta agregada y el empleo. El empleo como factor productivo está en función de las condiciones del mercado laboral, es decir, de la demanda y oferta del mismo. Las empresas demandan trabajo con el propósito de producir bienes y servicios. Por otro lado, las personas ofrecen su trabajo para obtener ingresos y así satisfacer sus necesidades. Las variaciones del mercado de trabajo están en función de los salarios que se pagan por él. Los salarios están en función de la productividad del trabajador. Si esta es alta, el salario será mayor. Si esta es baja, el salario será menor. Todo esto desde el punto de vista del productor. Si esto lo extrapolamos a la economía en general, se puede decir que la demanda del trabajo está en función de la productividad marginal, es decir, que si la productividad del último trabajador contratado es positiva,
el empresario seguirá contratando más trabajadores. Por el contrario, si es negativa, dejará de contratar o hasta puede despedir empleados. La productividad marginal del trabajador está en relación con el precio del bien producido y del salario que recibe. También tenemos producto e ingreso totales. Como fue mencionado, la contabilidad nacional es el instrumento estadístico que permite medir los indicadores necesarios para conocer la situación económica de un país en un momento determinado. Se apoya en la teoría económica para explicar a los investigadores, gobierno y sociedad en general los resultados que se tienen sobre la situación que guarda la economía en un momento determinado y así tomar las decisiones más adecuadas según los objetivos particulares o generales del gobierno. También encontramos el producto total. El producto total de un país se mide a través del Producto Interno Bruto, PIB, que es el indicador más amplio de la producción total de bienes y servicios. También representa la suma de valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios y las exportaciones netas en una economía abierta. El PIB incluye un gran número de bienes y servicios heterogéneos que son homogeneizados mediante el precio para obtener en términos monetarios su valor. El PIB se entiende como el valor de mercado de la corriente de bienes y servicios finales producidos por una economía durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Para encontrar el PIB es necesario agregar el valor monetario de cada uno de los bienes y servicios finales producidos de un país, es decir, sumar la producción de cada uno de los productores, empresas, participantes en la economía para cuantificar la producción total. Por otro lado, tenemos el ingreso total. Este concepto también se conoce como renta nacional o ingreso nacional. En él se establecen los ingresos de los dueños de los factores productivos: tierra, trabajo, capital y organización. Es decir, que en este concepto estarán agregados los salarios de los trabajadores, las rentas de los terratenientes, los intereses, ganancias obtenidos por los dueños del capital, así como las utilidades de las empresas. Tanto el producto como el ingreso totales son conceptos que se refieren a la economía de un país o sociedad. También encontramos el flujo circular del ingreso. La economía desde el punto de vista macroeconómico puede ser medida desde dos enfoques: producto e ingreso. Para el primero se toman los bienes y servicios producidos por las diferentes empresas que participan en la economía, mientras que para el segundo se consideran los ingresos que perciben los dueños de los factores productivos por su participación en la misma. Esto se debe a que la economía debe estar en equilibrio. El producto debe ser igual al ingreso. Medición del producto. Esta razón principal es que solo se toman bienes finales, es para evitar duplicidad en la medición del PIB, pues no serán usados para producir otros. Se trata de bienes totalmente terminados. Cabe destacar que existen 3 factores y métodos para medir el producto. Número 1, método directo. Número 2, método del gasto. Y número 3, método de valor agregado. Otro aspecto muy importante que quiero destacar es el PIB nominal y el PIB real. Otro problema es el uso de los precios para medir el PIB. Por un lado están los del mercado, usados para medir el PIB nominal. Por el otro están los precios constantes para determinar el PIB real. Estos dos conceptos se refieren a lo mismo, pero desde una medida distinta. El primero mide la producción nacional, incluyendo el aumento en la producción y en los precios de mercado, mientras que el segundo lo hace utilizando únicamente el aumento de la producción de bienes y servicios de un año a otro y manteniendo los precios constantes, considerando el primer año como año base. Componentes de la demanda agregada. Los componentes de la demanda agregada son consumo, compras del gobierno, inversión y exportaciones netas. También encontramos las funciones de consumo, ahorro e inversión. Una función es una expresión algebraica que hace referencia a la relación que existe entre una variable dependiente, la relación de dependencia que guardan los valores de las variables y otras independientes, donde
Estas pueden tomar cualquier valor. Si la función es directa y los valores de la variable, independientemente, aumentarán, también lo harán los de la pendiente y viceversa. Cabe destacar que también dentro de la macroeconomía encontramos la función de consumo. Se llama función de consumo a la relación que existe entre el consumo y el ingreso. Siempre será directa si el ingreso aumenta y el consumo también lo hace, y viceversa. Función del ahorro. El ahorro es complementario al consumo y que a medida que la propensión marginal, el consumo aumente, parte del ingreso que se destina al consumo, el ahorro disminuirá y viceversa. Por otro lado, la función de inversión se refiere a la ampliación de activos fijos para la producción de bienes y servicios. La inversión es una variable económica que depende de muchas otras y sus fluctuaciones se deben en buena medida a la inestabilidad de la economía y del ahorro. Una variación se debe a que el ahorro y la inversión es realizada por personas y razones distintas. Las imperfecciones del mercado. En los orígenes de la economía de mercado, los gobiernos dirigían en gran medida la actividad económica. Sin embargo, poco a poco comenzaron a controlar cada vez menos los precios y las condiciones económicas. La economía de mercado es aquella que resuelve los tres problemas básicos de la economía: ¿qué?, ¿cómo?, y ¿para quién producir? Esto significa que ningún individuo u organización es responsable de resolver los problemas en la economía de mercado, sino que millones de empresas y consumidores de manera voluntaria se dedican a producir e intercambiar bienes y servicios a los diferentes precios, con el único propósito de satisfacer las necesidades de todos los agentes económicos. También encontramos el gasto público, los impuestos y el déficit público. En términos generales, las funciones del sector público son fiscales, reguladoras, proveedoras de bienes y servicios, redistributivas y estabilizadoras. Las fiscales son llevadas a cabo por el gobierno estableciendo y cobrando impuestos. Las reguladoras mediante leyes y disposiciones administrativas que afectan la actividad económica. Las proveedoras por medio de un gran número de instituciones cuyo fin es proporcionar bienes y servicios públicos, por ejemplo, transporte, defensa, educación, salud, energía y distribución de agua potable, entre otros. También están los impuestos, que con el objeto de financiar su gasto y cumplir con sus funciones, el gobierno o sector público se ve obligado a establecer impuestos aplicados a los particulares y empresas. La función básica de los impuestos es obtener ingresos para financiar el gasto público. Y dado que los impuestos son de varios tipos, su manejo puede ser una forma de intervenir en la economía. También encontramos el déficit público. Como fue señalado anteriormente, el sector público o gobierno requiere para realizar sus funciones de recursos financieros obtenidos mediante impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, venta de bienes y servicios y deuda pública. En principio, el gobierno no debe gastar más de lo que recibe. Las finanzas públicas deben estar en equilibrio. Cuando los ingresos son superiores a los gastos, existe un superávit. El gobierno gasta menos de lo que ingresa, lo cual no es conveniente, pues si deja ingresos sin gastar, quiere decir que está dejando cosas por hacer y entonces no está cumpliendo cabalmente con sus funciones. Cuando el gasto, por otro lado, es superior al ingreso, existe déficit. El sector público gasta más recursos de los que obtiene. Encontramos también el multiplicador del gasto, de los impuestos y del presupuesto equilibrado. Multiplicador de gasto. El multiplicador es un número que indica cuántas veces se incorpora a la economía el gasto público realizado por el gobierno. Es claro que todo gasto tiene efectos sobre la economía, PIB, y este es superior al gasto mismo, debido al efecto multiplicador. El multiplicador de los impuestos. Al igual que en el caso anterior, el multiplicador de los impuestos es el número de veces que repercuten estos en la economía. Pero en el caso de los impuestos no sucede lo mismo con el gasto, es decir, que su efecto multiplicativo no repercute de la misma forma que el del gasto o de la inversión. También encontramos el multiplicador del presupuesto equilibrado.
Para mantener el presupuesto equilibrado, los aumentos del gasto público deben de ser iguales a los aumentos en los impuestos. En suma, el multiplicador del presupuesto equilibrado es uno de los elementos importantes en materia de política económica, ya que a través de los cambios en él se incrementa el gasto del gobierno y se empuja la economía hacia arriba. También encontramos estabilizadores automáticos. Algunos economistas consideran que el gobierno no debe utilizar la política monetaria y fiscal para estabilizar la economía, aunque admiten que la política monetaria y fiscal pueden estabilizar la economía en teoría. Más bien, deben usarlas para alcanzar objetivos de largo plazo y dejar a la economía la solución de las fluctuaciones a corto plazo. Definición de dinero y sus funciones. Definición de dinero. Lo que llega a la mente cuando se piensa en dinero es la imagen de los billetes o monedas, pero nos enfrentamos a un concepto que tiene varias interpretaciones y muchas veces se confunden con sus funciones. Hay una teoría subjetiva que define al dinero como todas aquellas cosas que son aceptadas en forma general a cambio de bienes y servicios. Funciones del dinero. El dinero es útil por tres razones principales que son sus funciones. Por ejemplo, medio de cambio, medida de valor y depósito de valor. La demanda de dinero y sus determinantes. La demanda de dinero es la cantidad del mismo que la sociedad o agentes económicos requieren para llevar a cabo sus transacciones diarias, inherentes a la economía de un país. Transacciones. Como el dinero es un medio de cambio, las personas lo tienen para usarlo en transacciones, es decir, la compra de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades diarias. El dinero que se tiene para este fin puede variar de forma conforme al volumen de transacciones que realizan las personas. Se supone que la renta nacional, ingreso nacional, es una buena medida que refleja el volumen de transacciones y, por tanto, la demanda de dinero para transacciones depende directamente de esta. También nos encontramos con el equilibrio de mercado y determinantes de la tasa de interés. El equilibrio de mercado monetario. Se dijo que la demanda de dinero depende de la tasa de interés, precios e ingreso, que la oferta monetaria es la cantidad de dinero que el gobierno pone en circulación y que la demanda de dinero es la cantidad de dinero que requiere la sociedad para cubrir sus necesidades. En consecuencia, el equilibrio de mercado monetario se da cuando la oferta monetaria es igual a la demanda del dinero. Encontramos también determinantes de